Muchos de ustedes se habrán preguntado alguna vez por qué hacemos lobectomía en vez de resecciones menores para tratar el cáncer de pulmón. La respuesta a esa pregunta está en un estudio hecho o publicado, mejor dicho, en el año 1995, que fue un estudio fundacional en la cirugía torácica, que es el estudio publicado por el Lung Cancer Study Group. Este estudio es la base por la cual hoy en día los cirujanos torácicos tenemos una tendencia a indicar la lobectomía para tratar el cáncer de pulmón en vez de las resecciones menores. Por eso me parece interesante repasar un poco qué fue este estudio y cuáles fueron los resultados de este estudio. Para empezar, el objetivo del estudio era comparar, bien fácil, comparar la lobectomía con la resección segmentaria en el tratamiento del cáncer de pulmón T1, aquellos tumores de menos de 3 centímetros con ganglios linfáticos negativos, es decir, N0. Los métodos. Bueno, miren, acá viene el primer dato interesante. Este estudio fue hecho entre los años 1982 y 1988. Los pacientes tuvieron un seguimiento de 4 años y medio y los tumores de menos de 3 centímetros eran diagnosticados en una radiografía de tórax. Fíjense que este estudio no requería la realización de una tomografía computada. Cuando los pacientes se operaban, de manera intraoperatoria se confirmaba la resecabilidad y que eran N0 y en ese momento se randomizaban para realizar una lobectomía o una resección menor que podía ser una resección menor atípica, que es una wedge, o una resección menor reglada, que es la segmentectomía. Muy bien, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, en estos años, en la década de los 80, reclutaron 247 pacientes. Este estudio se hizo en Estados Unidos principalmente y reclutó 247 pacientes. 125 pacientes recibieron una lobectomía y 122 pacientes recibieron una resección menor. En esta tabla se ven las diferencias entre los pacientes que recibieron la resección menor y los pacientes que recibieron la lobectomía. Veamos cuáles fueron las diferencias significativas. Bueno, la primera diferencia significativa está en términos de recurrencia. Los pacientes que recibieron una resección menor o limitada, como dice acá, tuvieron una recurrencia por persona por año de 0,101. En cambio, los que recibieron una lobectomía, esto fue significativamente menor, 0,057. Esto es un resultado estadísticamente significativo. Otra diferencia significativa y que está relacionada con este punto que veíamos antes es la recurrencia locorregional. Y también la diferencia fue significativa, fue en el ratio de personas por año de 0,06 para los pacientes que tuvieron una resección limitada y 0,020 aquellos que tuvieron una lobectomía, ¿sí? O sea, 3 veces más recurrencias locorregionales a aquellos pacientes que tenían una resección limitada. ¿Y qué pasó en la muerte de estos pacientes? ¿Cuántos pacientes murieron en cada grupo? En los pacientes de la resección limitada murieron 48 versus 38 de los que murieron que habían recibido una lobectomía. Y esta diferencia no fue significativamente estadística, a pesar de que tiene una tendencia a ser significativa. Pero bueno, básicamente estoy repasando esto a modo de resumen, vemos que, bueno, no lo vimos acá, pero uno de los hallazgos fue que no había diferencias en la mortalidad en aquellos pacientes que se hacía lobectomía versus resección segmentaria. Las resecciones menores se acompañaron de un 75% más de recurrencias, como veíamos acá, 3 veces más recurrencias locales con la resección menor, y cuando veían si había alguna diferencia entre las resecciones wedge y la segmentectomía, no encontraron ninguna diferencia significativa. Acá está la curva de sobrevida, vemos cómo se van separando las curvas. Esta punteada es la curva de las resecciones limitadas y la línea sólida es la curva de las lobectomías. Vemos que si bien a partir de los 5 años se empiezan a separar, no se encontró que haya una diferencia estadísticamente significativa. Vemos que de las muertes que hubo, 38 pacientes en lobectomía, 21 murieron con cáncer, y en las resecciones menores fue mayor este número, ¿sí? 30 murieron
con cáncer de los 48 que fallecieron en este grupo, pero esta diferencia no alcanzó a tener una significancia estadística. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, a diferencia de lo que muchos piensan, que la lobectomía es mejor que la resección segmentaria porque los pacientes viven más, esto no es lo que demostró este estudio. Este estudio demostró que la resección menor tiene mayor cantidad de recurrencias locales, pero en términos de sobrevida no se pudo demostrar un beneficio a favor de la lobectomía. Y la morbimortalidad fue similar en ambas cirugías, tanto para la resección menor como para las lobectomías. ¿Cuál es mi comentario con respecto a esto? Bueno, vemos que es un estudio muy antiguo. Desde los años 80 hasta ahora, los cambios tecnológicos han sido enormes. Hoy vemos tumores mucho más pequeños. Detectamos tumores que en esa época, con una radiografía de tórax, hubiese sido imposible encontrar. Pero aún así es un estudio fundacional que un poco sienta las bases del tratamiento del cáncer de pulmón y la verdad es que la práctica diaria que tenemos nosotros se basa en los resultados de este estudio. Hoy en día este estudio se ha recreado, dos grupos diferentes lo han hecho. Uno es el grupo colaborativo CalGB, que está llevando a cabo el trial 140503, que es un trial que ya cumplimentó el reclutamiento de pacientes y en un par de años vamos a tener los resultados, y que ellos randomizaron pacientes de similares características, pero de tumores menores a 2 centímetros, en recibir lobectomía versus resecciones segmentarias, y ellos lo que van a buscar es ver si hay diferencias en sobrevida libre de enfermedad. Y por otro lado está el ensayo clínico japonés, que también está en un periodo similar y en un par de años vamos a tener los resultados, que el ensayo japonés busca demostrar si hubo diferencia de sobrevida con las nuevas, con estas dos cirugías, con la resección menor versus la lobectomía. ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que recomiendo a los pacientes y lo que tenemos consensuado en nuestro grupo? Bueno, la resección menor es una opción, claramente es una opción en tumores que tienen menos de 15 milímetros. Creo que tal vez ese es un margen de seguridad para poder ofrecer a los pacientes. Un tumor de 1,5 cm podría tratarse con una resección menor, siempre y cuando sea periférico. Claro está que estos ensayos clínicos, tanto el Lung Cancer Study Group como el CalGB o el trial japonés, siempre estamos hablando de tumores periféricos, ¿no? Que son actualmente los tumores más frecuentes. Pero la resección menor principalmente debería tenerse en cuenta en aquellos tumores que son mayormente, tienen componente en vidrio esmerilado, ¿sí? Habla de tumores de características más indolentes, y estos son tumores que yo estoy tranquilo tratando con una resección menor. Y especialmente más aún, digamos, si el componente sólido es menor a 5 milímetros. Es decir, que si tenemos un tumor de 1 centímetro, digamos, o sea, 10 milímetros con un componente sólido de menos de 5 milímetros y es periférico, ese paciente podría tratarse con una resección menor. Y una última cosa que siempre tenemos que mencionar es que estas cosas las tenemos que hablar con los pacientes y discutir cuál es el riesgo-beneficio de cada una de estas opciones. Que si vamos a hacer una resección menor, tal vez o teóricamente podríamos estar sacrificando un poco el tratamiento, en términos de tener un poco más de probabilidad de tener una recurrencia local que si hacemos una lobectomía, y que cuanto más chico es el tumor, esta probabilidad va a ser cada vez menor. Bueno, hasta ahora esto es lo que tenemos y esperemos pronto poder comentar los resultados de los nuevos ensayos clínicos.